Muy buenas tardes ya, mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Nuevamente me presento para los que puede ser que sea el primer capítulo que están escuchando de Doctor al Cuadrado. Soy el doctor Ander Moctezuma Gutiérrez. Nombre completo, Ander Alexander Moctezuma Gutiérrez. No lo digo tanto porque prácticamente es un nombre que estaría acaparando a todo el podcast por tan largo que es, pero bueno, ese es mi nombre completo, soy médico general y pues ya tenía mucho que no teníamos una interacción. La última fue hace prácticamente, no más de un mes, fue el 10 de diciembre con el capítulo de Médicos de Cristal. Ese fue como el último capítulo, pero creo que ya era hora de haber hecho otro. Lamentablemente por la cuestión de trabajo y por los proyectos que existen siempre en mes de diciembre, ¿no? Con estas fiestas decembrinas, con la compra de los regalos, para listar la cena, tanto de Navidad como de Año Nuevo y toda esta cuestión. Bueno, pues se complicó un poco estar grabando con el podcast. Pero sí es importante que comentarles que ya va a ser un poco más seguido. La intención es hacer 2 a 3 podcasts por semana. Vamos a definir los días. Yo creo que sería lunes, jueves, planeando que sean 2 por semana. Si son 3, bueno, pues yo creo que sería bueno hacerlo a lo mejor en fin de semana. En fin de semana para que aquellos que decidan quedarse en casa a escuchar algo desde su red social o plataforma preferida, pues esta es una opción para poder interactuar con todos ustedes. Pero bueno, esa es la razón. Esa ha sido como alguna de los digamos, pues sí lo voy a decir, a lo mejor es una excusa por no haber grabado un poquito más, pero bueno, la realidad es que ya digamos que nos hemos encarrilado a otra perspectiva. Es decir, ahorita no cuento ya con un trabajo formal, no he decidido continuar con algunos proyectos y algunos están en puerta. Pero en lo que eso sucede, pues la intención es estar con este proyecto mucho más tiempo. Y compartirles que el fin de semana pasado, específicamente el sábado 21 de enero, tuve uno de los proyectos que pues he estado esperando un poquito más de manera más formal, más constante. Y es que finalmente pude concretar un contrato con una universidad para poder dar talleres o conferencias. Y el sábado 22 de enero fue la primera de ellas. Un tema bastante importante que creo que sí debemos o al menos yo creí importante que no solamente se quedara como en el taller en la universidad o información que se quedara simple para los alumnos, porque esto fue dirigido para los alumnos de maestría de la gestión directiva en salud de la Universidad UTEL. Entonces realmente son temas bastante buenos. Sin embargo, bueno, afortunadamente hubo mucha participación por parte de todos los alumnos, de parte de los alumnos y obviamente las personas que me ayudaron en cuestión de control del tiempo, en cuestión para que todo saliera muy bien y muy bien organizado, que todo salió muy bien, afortunadamente. Salieron bastantes temas que sí son importantes tocarlos. No solamente la cuestión de innovación de las farmacias, porque bueno, el tema fue farmacias en línea. Y por supuesto, la intención, o digamos la intención primaria, era hablar sobre el tema de farmacias en línea, su innovación, sus ventajas, sus desventajas, comparándolas con una farmacia tradicional, etcétera. Pero realmente salen muchos temas que creo que sí deben de tocarse y sí deben de saberlas. Obviamente por ser alumnos de la maestría pues específicamente de salud, hablando mucho de administración,
pues a lo mejor entendían conceptos mucho mejor que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando. Pero sí es importante. Y obviamente hablando de las farmacias en línea como tal, pues al parecer han servido de mucho. Yo creo que alguno de ustedes ha por supuesto pedido un medicamento vía una aplicación o vía telefónica y hasta la casa, hasta la puerta de su hogar, ¿no? Es decir, ya no hay la única alternativa que era, pues era la tradicional, que era ir a una farmacia física y y adquirir el medicamento que tú querías. Aquí ya afortunadamente, y digo afortunadamente por un lado, ya se cuenta con la tecnología para poder pedir desde tu teléfono inteligente o tableta o finalmente vía telefónica para que puedan pedir su medicamento o sus medicamentos vía digital. Y bueno, de todo esto que sacamos, más bien les di algunas ventajas que tiene esto, que son por supuesto muy buenas para la sociedad, sobre todo cuando fue lo de la cuestión de la pandemia. Creo que fue de gran utilidad, sobre todo cuando empezó la pandemia. No teníamos mucha información del virus, no sabíamos cuántos días se tenía que resguardar, no sabíamos el tiempo de incubación, no sabíamos cómo tratarlo, incluso un poco de manera más específica, ¿no? Si tenía alguna solución farmacológica mucho más específica que los virus, por ejemplo, de resfriado común. Y bueno, sabemos que hasta la fecha no es así, dependiendo del estadio de la enfermedad, pero bueno, las ventajas que se mencionaron, además, pues obviamente es que evita desplazamientos. O sea, cuando nosotros pedimos un medicamento vía aplicación o vía digital, automáticamente estamos ahorrando mucho dinero. Mucho dinero porque, bueno, hay veces que, o mucho cansancio. Dinero en gasolina, dinero o evitar el cansancio de estar desplazándonos en la farmacia. Y aunque no lo crean, a lo mejor evitar algún accidente, evitar que nos asalten, evitar la molestia de estar saliendo, porque a veces pasa, supongo que les ha pasado a alguno de ustedes, o bueno, en lo personal digo ustedes porque en lo personal nunca me han asaltado, afortunadamente, pero o he tenido un accidente, ¿no? Por trasladarme o desplazarme para adquirir un medicamento. Pero supongo que sí debe existir alguna estadística donde pase esto. Y esa es una de las ventajas. Evitar el desplazamiento, desde tu celular nada más lo pides, se te llega a la parte de tu casa y tú adquieres el medicamento. Y una de las, digamos, cuestiones es que ofrece esto como desventaja tal vez es que no hay una interacción con el farmacéutico. O sea, ya no hay esa relación o si tienes alguna duda ya no puedes acercarte con alguien porque bueno, la cuestión fue en vía digital. Y pues muchas personas, si no puedo decir la mayoría porque a lo mejor me puedo incluir, a lo mejor sí preferimos eso, ¿no? A lo mejor preferimos todavía como el contacto para preguntar dudas, para cualquier cuestión que se nos ofrezca como información. Es importante que preguntemos. Sí existe la manera de hacerlo vía digital, pero bueno, esto es mediante un chat, ¿no? Y a veces puede tardar, a veces no, pero aún así siempre preferimos como el contacto físico con alguien para que nos resuelva alguna duda de alguna manera, ¿no? Y bueno, lo que sí creo que es importante, sobre todo para las generaciones un poco más longevas que la nuestra, ¿no? Yo creo que aumenta la proactividad del cliente, del paciente, ¿no? En este caso, creo que obliga de alguna manera a las generaciones, sean más jóvenes o sean más viejas, a estar actualizado con la tecnología. Yo creo que sí es importante que haya proactividad en este sentido y la voluntad de aprender por parte de los pacientes, de los clientes, para poder adquirir o facilitarse un poco más la vida. Finalmente, de eso se trata la actualización y la innovación, ¿no?
La competencia siempre va a ser fuerte, no solamente en las farmacias, y la competencia siempre va a consistir en satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? En ese momento te conviertes en un benefactor social, y si tú satisfaces la necesidad de las personas o ayudas a las personas a resolver muchos problemas o algunos de sus problemas que tenga en ese momento, bueno, pues por supuesto que el mercado te va a favorecer, ¿no? La demanda te va a convertir en una buena alternativa para que tú seas de las primeras opciones de compra, y con las farmacias no es la excepción. Entonces creo que esto aumentando la proactividad, aumentamos la posibilidad de que tú tengas una vida un poco más cómoda, o más cómoda de lo que ya la tenemos. Y en la cuestión de medicamentos, pues creo que es bueno. Me parece que es bueno. Por supuesto tiene sus fallas, ¿no? En la cuestión de logística, de entrega de medicamentos y toda esta cuestión. Por supuesto que siguen teniendo muchas fallas. Muchas farmacias no cuentan con con la infraestructura para poder ser su propio gestor de envío de medicamentos a nivel tal vez local, sí, pero ya a nivel nacional, o acaparar todo a nivel república, me parece que es muy complicado. No realmente no conozco muchas farmacias que cuenten con su propia infraestructura para poder enviar a los medicamentos, o tener la logística necesaria para poder satisfacer esa necesidad tan compleja. Pero si las hay, bueno, esto es importante porque así dominan su propio tiempo, así dominan y retienen sus propias quejas, y asimismo obviamente encuentran soluciones mucho más transparentes, porque saben exactamente cuál es la queja o qué es lo que hay que llenar en ese hueco. Y muchas facilidades que ofrece la farmacia, pues por supuesto, ¿no? La cuestión es con lo que le comentaba, la competencia le ofrece muchos valores agregados para las personas. Muchas farmacias pues cuentan con a lo mejor con tiempos de respuesta mucho más cortos, ¿no? Y por supuesto la gente va a preferir a esas farmacias. Muchas farmacias a lo mejor no cuentan con un tiempo de respuesta mucho más corto, pero sí cuentan con un inventario mucho más vasto. Entonces, pues ahí depende, ¿no? De las necesidades en ese momento del cliente, y va a seleccionar a la farmacia. Entonces, hay que estar ofreciendo valores agregados, y esto por supuesto para la farmacia va a ser bueno, porque va a estar vivo en el mercado. Y además de todo, ya quien no usa las redes sociales, ya quien no usa el internet en general, ya todo el mundo lo hace. O casi todo el mundo, ¿no? Por supuesto, no todos, ¿no? Lamentablemente todavía hay algún sector de la población que no ni siquiera le alcanza para adquirir un teléfono inteligente, o para adquirir la conexión a internet, si apenas tienen para comer. Entonces, me parece que no todos, pero sí la gran mayoría saben usar ya un teléfono, una tableta. ¿Y esto qué hace? Hace que a la farmacia le dé mayor visibilidad, mayor alcance desde donde se encuentra el cliente, desde donde se encuentra el paciente. Tú nada más desde donde estés, cualquier entidad federativa, cualquier esquina, si tú tienes un teléfono inteligente y obviamente con internet, vas a poder tener acceso a la farmacia, no simplemente buscando en internet. Eso es todo. Entonces esto te da mayor visibilidad, y esto es mucho más fácil para las farmacias poder vender. Lo que obviamente aquí las farmacias que dan un buen servicio van a fidelizar van a fidelizar a muchos pacientes. Estos pacientes por supuesto pasan la voz y son recomendados, y la farmacia va creciendo en cuanto a clientela. Entonces hay que dar un buen servicio, no solamente tener un buen inventario, no solamente tener una muy buena red social, una muy buena aplicación, un buen software, un buen lo que sea. Siempre hay que dar un buen servicio a nivel, relación, ¿no? Farmacia-paciente, por así decirlo. Y bueno, por supuesto que
¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta? Porque lamentablemente, como en todo, las farmacias, si a nivel físico, punto de venta, existen algunas cuestiones de chuecas, por así decirlo, ¿no? Existe corrupción, existe como esta manera o alternativa de burlar a la ley y que una farmacia siga operando de esa manera, ¿no? Lamentablemente en nuestro país pues es así. Lamentablemente en nuestro país es así y muchas farmacias lo hacen. Entonces, a nivel digital pues no es la excepción, lamentablemente. Entonces creo que deben de saber algunas cuestiones que con base a la experiencia, con base al empirismo y también por supuesto a la información que establecida, tenemos que estar bien informados. Y una de las cuestiones que nos hemos dado cuenta es que en las farmacias que cuentan con una o sea, digamos para saber que son seguras y que tu información está segura, tus contraseñas, tu información, todo, en la parte superior del buscador de internet cuentan con un candado. Y este candado hace, lo que quiere decir que tenga este candado es que toda tu información está segura. Esto es lo que hace entonces a una farmacia confiable del todo. Entonces, esa es la situación con las farmacias y con la seguridad. La otra cuestión es hay que confirmar la seriedad de la farmacia. Siempre traten de confirmarlo porque generalmente las farmacias sí cuentan con este candadito y toda esta cuestión. Pero podemos ver que aunque sí sea una farmacia seria, si la farmacia no tiene bien organizado, bien establecido sus redes sociales y no tiene una buena gestión de esto, su página web, y es una página bastante simple, y las redes sociales no está en constante actividad, porque lamentablemente o afortunadamente tenemos que tener de alguna manera esto bien claro. Toda la información que se dé a nivel redes sociales, a nivel página web, a nivel todo, tiene que ser muy buena. Tiene que haber una buena gestión de las redes sociales, tiene que haber una buena relación con la tecnología. Si no, no va a ser posible de esta manera. De verdad no lo va a ser. Muchas farmacias tienen, como les digo, un buen inventario, tienen tienen un buen flujo de efectivo, pero lo pueden hacer crecer más. Entonces, ¿de qué manera pueden verificar la seriedad? Pues con redes sociales. También muchas farmacias cuentan con un formulario de preguntas. Este formulario de preguntas también hace ver serio a esta farmacia. Afortunadamente sí es así. Afortunadamente sí hace ver más serio a una farmacia. ¿Por qué? Porque te pide tus datos y te manda automáticamente a una caja de respuestas o te manda automáticamente a un enlace, a un link donde vas a resolver todas tus dudas. Entonces sí es importante que estén en constante con esto. Sé que tengan una formulario de preguntas, que sus redes sociales estén bien organizadas, que por supuesto los medicamentos o que los productos que contengan toda la información. Es decir, que tengan la dosis, la presentación, las unidades que tiene en este caso tabletas o cápsulas que tiene cada medicamento o el gramaje de cada una de ellas. Tienen que tener toda esa información y para que ustedes puedan adquirir buenos medicamentos en una buena farmacia. Ya que también, por supuesto, conocer las condiciones de venta. Es importante que tengan en cuenta y que siempre estén buscando o que encuentren más bien siempre los métodos de pago de la farmacia. Si una farmacia no tiene métodos de pago, créanme, no es una buena farmacia. Es decir, no es una farmacia que se esté innovando, no es una farmacia que le importe la actualización. Siempre tiene que haber métodos de pago. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, PayPal, etcétera, etcétera. O sea, debe de haber esta opción sí o sí para que podamos considerar a la farmacia útil y que garanticen de que van a satisfacer las necesidades de ustedes en ese momento. Entonces sí es importante que lo tengan muy muy en cuenta.
una de las cuestiones que surgió también en la plática o en el taller fueron, a lo mejor no muchas tienen que ver, pero sí creo que es importante mencionarlo. No se automediquen, por favor. Ya no se automediquen. Esto es muy, muy, muy común, al menos en nuestro país, México. Es una cuestión muy común que pasa con cualquier medicamento, con cualquier medicamento pasa que, no, mijo, lo que pasa es que, pues la vez pasada el doctor me revisó y me mandó, amoxicilina y pues tengo los mismos síntomas, exactamente los mismos síntomas y pues yo me estoy automedicando, me tomé mi amoxicilina y fíjate que sí me siento mejor. Es muy común esto, no se automediquen porque esto, dieron una estadística muy, muy escalofriante, por así decirlo, en esta plática del sábado, y dijeron que esto va a ser un problema en 2040. En 2040 va a ser un gran problema o va a ser ya el resultado o la consecuencia final de que la gente se esté automedicando, es decir, la resistencia a antibióticos. Ya ningún antibiótico nos va a hacer gracias a la automedicación. Y por supuesto, también hasta luego la mala prescripción de algunos colegas. Entonces ya no se estén automedicando porque lo único que va a pasar es esto, resistencia a antibióticos. Y ya ningún antibiótico, ninguno, ni siquiera los antibióticos o medicamentos que combaten únicamente bacterias y que se encuentran adentro del hospital o intrahospitalarios. Ya no nos va a hacer nada por la culpa de esta situación. Y esto sí, para que vean, es grave. El COVID-19 se va a quedar súper corto y con todas sus variantes. El sarampión, que alguna vez hablamos de esto, se va a quedar súper corto, a pesar de que ya estaba erradicado, pero bueno, hay muchos antivacunas, que eso también es otro tema, que son patéticos. Muchos antivacunas que piensan que ese es el problema. No, el verdadero problema va a ser en 2040. Cuando seamos resistentes o más bien la bacteria sea resistente al antibiótico y ningún antibiótico nos cause ningún efecto. No mate, no erradique la enfermedad o ninguna enfermedad en general. Entonces es importante que la automedicación sea erradicada. Yo sé que esto va a ser muy complicado y muy difícil y mucho más y por supuesto que con este podcast no se va a erradicar. Pero si quieren seguir un consejo, no lo hagan. Siempre que se sientan mal, a pesar de que los síntomas o el cuadro sintomático que tengan sea muy similar o semejante al que tuvieron, no sé, hace un mes, hace 2 semanas, no se automediquen, vayan con el médico. Vayan siempre con el médico, vayan con un médico general. No es necesario, porque esa es otra, que porque se sienten mal de la garganta, se sienten mal del oído, se van automáticamente con el otorrinolaringólogo. Ay, no, es que yo ya necesito un otorrinolaringólogo. Me duele el estómago, ay, no, es que ya necesito un gastroenterólogo. Me duele, no sé, el riñón, ay, no, es que ya, bueno, porque piensan que es el riñón, pero realmente no es el riñón, es el músculo, señores, no es el riñón. El riñón duele cuando de plano hay una enfermedad importante o hay una infección de vías urinarias superiores, o cuando se encuentran, o cuando tenemos litos o piedritas en ese órgano. Entonces, pero bueno, puede pasar, y si es un lito, pues por supuesto que no es antibiótico. Entonces, o antibiótico o ir automáticamente con el nefrólogo, con el urólogo, etcétera. No necesitamos que hagan eso. Primero, como orden, primero, no automedicarse. Segundo, ya a nivel de atención tienen que ir con el médico general, con el médico familiar, que son los médicos de primera atención. Ya si ellos deciden por criterio y obviamente por necesidad derivarlos o interconsultarlos con otra especialidad, ellos lo van a decidir. Pero ese es el orden de nivel de atención que tienen que tener. Así que por favor, no hagan la tontería primero de automedicarse y de acudir a tercer nivel de manera constante o abusando de esto. Se supone que solamente el tercer nivel tiene que acaparar el 10% de atención a nivel global. Es muy poco lo que tiene que abarcar. Todo tiene que hacerse a nivel primario, primer nivel de atención, y de ahí, por supuesto, el porcentaje va a ir disminuyendo a segundo nivel y después a tercer nivel de atención.
ya una subespecialidad, ya algo más grande, algo más específico que ni la primer nivel ni segundo nivel pueden tratar. Pero mucha gente satura estos servicios y por supuesto hay un total desmadre en toda la atención de salud, y el sistema de salud de por sí es malo. Ayuden a que esto sea un poco menos malo, por favor. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, y esto ya es, y por eso se llama farsamacias, a veces ya los farmacéuticos se secuestran el rol del médico para poder recomendar un medicamento. Les ha tocado y eso está mal. Les ha tocado y eso está muy mal. Que un farmacéutico agarre y les diga, mire, para la gripa tomes esto. Y para la gripa a veces dan, obviamente para vender y por ignorancia, a veces venden, no sé, eritromicina en tabletas, siendo que es un antibiótico, y un cuadro gripal, pues obviamente es normalmente por un virus. Y sí, tomes uno cada 8 horas por 5 días y pues así lo manda el médico, porque normalmente las farmacias cuentan con un consultorio junto, ¿no? O anexo. Entonces, pues nada más se acuerda de alguna receta y así receta el farmacéutico, como si fuera tan fácil o como si no requiriera de varios años de estudio para poder obtener la facultad de hacer eso. Entonces, eso cuenta como automedicación. Que alguien le recomiende un medicamento y que no tenga, o que no sea médico, o que no tenga la cédula de médico, eso es automedicación, porque le estás haciendo caso a alguien que no tienes que hacerle caso. Definitivamente. Un farmacéutico, aunque se ponga la bata o una filipina blanca, no lo hace médico. Entonces, por favor, eviten este tipo de cosas. Y esto es lo que hace una farmacia totalmente que la desacredite, que no haya confianza en este tipo de farmacias. Las farmacias lo único que tienen que hacer es vender medicamento y por supuesto siempre con apegado a la ley, porque muchas farmacias lo que hacen también es vender medicamento o vender antibiótico, incluso medicamentos controlados sin una receta. Por supuesto no voy a decir nombres ni mucho menos, pero sí existe. Quiero que de su lado como pacientes sean responsables. Si no tienen una receta de antibiótico, no lo compren, porque obviamente no fueron al médico y solamente suponen que el medicamento o el antibiótico les va a quitar la gripa. Suponen que el antibiótico les va a quitar el dolor de muela. Si les duele la muela, vayan con el odontólogo. Si les duele la garganta, el estómago, vayan con el médico. No hagan la tontería de automedicarse. Porque además, ustedes están burlando esa parte y al momento de saber, porque ya se la saben, no son mañosos, cuando van a una farmacia, esta farmacia sí vende antibióticos sin receta, vamos, sí, chingue su madre, vamos. Y van a la farmacia y le venden el medicamento. Entonces ustedes son cómplices de todo del mal sistema que existe, de esta corrupción, porque cómo se quejan, no, es que en las farmacias hay un chingo de corrupción, hijos de la chingada y no sé qué. Bueno, ustedes son parte de eso, los que lo hacen, por supuesto. Son parte de esa corrupción. Entonces, si quieren que el sistema cambie, cambien ustedes. Y específicamente en esta cuestión tan delicada que es la salud. Lo hacen. Yo no lo hago, porque finalmente tiene que existir congruencia, ¿no? Yo no hago eso. Siempre, obviamente como soy médico, yo cuando me receto algo, pues obviamente me doy mi receta, porque por ley las farmacias tienen que tener tienen que recoger la receta original y quedarse la copia, el paciente. ¿Por qué? Por auditoría, porque así lo dice Cofepris. Entonces, siempre tienen que tener una receta. Siempre. Así sea un medicamento, o al menos por ley, sea un medicamento no controlado, que no son antibióticos, siempre tiene que haber una receta y y venderla. A veces pues el paciente tiene algún medicamento que eso no es tan malo. Me duele la cabeza, me duele, no sé, me duele un poco la cabeza, me duele un poco el estómago. Bueno, sabemos que el paracetamol, el ibuprofeno lo quita. Sabemos que él quita el dolor y no los tomamos. Está bien, no es malo eso. Porque son medicamentos que de alguna manera sí sirven para eso. A lo mejor no saben cómo actúa.
no saben la farmacocinética, ni la farmacodinamia, ni nada de estas cuestiones de conceptos que no tienen por qué saberlo, pero saben que quita el dolor, y está bien. Pero ya en cuestión de antibióticos y cuestión de medicamentos controlados y todo esto, no hagan tonterías, por favor. No sean cómplices del sistema, del mal sistema que hay, o que existe en algunas de las farmacias haciendo este tipo de cosas, porque son ustedes parte o son cómplices de esto. Y es importante que se hable. Hubo pues no una discusión, pero sí hubo ahí una cuestión también de que los médicos de farmacias o nexos a farmacias a veces recetan mal. Ok. Recetan mal por varias cosas o lo que se ha visto. Recetan mal, puede ser, pues es mal médico, puede ser también, ¿no? Como punto número 1. Como punto número 2, recetan mal porque el de la farmacia le dice que tiene que recetar ciertos medicamentos para que pueda dar alguna comisión. Y pasa, ¿no? Pasa. Y esa es otra cuestión que hay que mejorar. Ya después hablaré un poco más del tema, un poco más más a fondo, pero sí es importante que se hable de esto y que ustedes como pacientes no caigan en este tipo de cosas. No es bueno, no está bien, y es importante que vayan con el médico siempre, no se automediquen y siempre en orden, desde primer nivel de atención. Y si el primer nivel de atención no los está atendiendo, bueno, no los termina de atender porque ya no está dentro de sus facultades o capacidades en ese momento, los tienen que derivar con segunda o tercera atención. Entonces, por favor, tengan esta disciplina, este orden de atención con los médicos. Y bueno, los que tienen una farmacia o los que tienen este emprendimiento de farmacias, es importante que se estén actualizando en sus redes sociales. Mucha gente, pues si no es que todos o la gran mayoría, cuentan con todas las redes sociales. Tienen todas, o sea, desde TikTok, desde Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, todas. Yo en lo personal no uso mucho TikTok, pero por ejemplo para el podcast tengo que hacerlo, ¿no? No lo he hecho, pero lo voy a hacer. Pero sí son, ya ahorita, quien no tenga redes sociales o quien no las gestione para su propia marca, no es necesario tener un negocio para poder tener redes sociales. O sea, simplemente con su marca personal, con su nombre, y si usted es médico, licenciado en Derecho, un chef o algo, para poder darse a conocer, para vender su trabajo, para poder tener un buen ingreso, o al menos lo mejor que se pueda, es importantísimo tener redes sociales, definitivamente. Entonces tienen que tener esto. Y yo al menos la que recomiendo en general, no solamente para la farmacia, es Twitter. Twitter es una red social que no es tan laureada o tan popular como el Facebook, como el Instagram. TikTok, creo que TikTok ahorita es la más famosa de todas, o la más popular. Pero Twitter tiene algo que me gusta mucho, y es cuando alguien comenta algo y etiqueta a cualquier empresa o negocio, al menos muy grande, ¿no? Ya que se considere un monstruo de negocio como lo es, por ejemplo, Coca-Cola. Hay gentes que se quejan de Coca-Cola, o personas, perdón, que se quejan de Coca-Cola, y Coca-Cola a los 2 minutos, 5 minutos, dice, alguien se queja, no, pues es que con una vez Coca-Cola me vendió, no sé, una lata de Coca-Cola y adentro había una cucaracha, un ejemplo, ¿no? Y en ese momento Coca-Cola en Twitter, no tarda ni 2 minutos, me ha tocado ver, gracias por contactar con nosotros, ¿en qué te podemos servir? Entonces ya en ese momento, y que estás como interactuando de manera metafórica, codo a codo con la marca o con la empresa. Yo creo que eso es bueno. La otra es que ahí existe la posibilidad de poder elaborar un space. Un space es como vamos a ponerlo así, como una mesa de debate.
A lo mejor tú si tienes un negocio puedes hacer un space para a lo mejor recibir algunas quejas y tú puedes dar algunas soluciones, o para simplemente para tener contacto con el cliente. Obviamente no siempre, va a ser muy complicado, pero se puede hacer como para tener un poco más de acercamiento con el cliente, más un poco más de acercamiento con el paciente en este caso, y escucharlos y puede decir, a ver, ¿qué me hace falta? Me dijeron esto, ¿cómo lo puedo solucionar de esta manera? De 1, 2, 3 y vamos a hacerlo. Entonces creo que Twitter es una muy buena marca, no tanto de entretenimiento, sino como para obtener información valiosa para poder mejorar tu negocio, para poder mejorar tu marca. Ya obviamente de entretenimiento, videos, tutoriales, descuentos, etcétera, me parece que no es la mejor opción. Me parece, ya creo que en este caso Facebook, TikTok, YouTube, Instagram son las opciones, ¿no? Lo puedes usar como medio de entretenimiento, como para informar algún descuento, o como para un tutorial, por ejemplo, ¿no? Un video corto, los famosos Reels o Histories en Instagram. Esos videos cortos son una gran alternativa. Los videos cortos, la gente sí lo ve. Cuando la gente ve que es un video muy largo, es muy difícil que alguien lo vea, o que al menos lo termine de ver. Entonces, eso es importante. Entonces, es un tema muy complejo. Es un tema que por supuesto es bueno, tiene sus lados oscuros, ¿no? La cuestión de la innovación, y que ustedes tienen que darse cuenta, o algunos tips que se tienen que dar cuenta para que sepan que es una buena farmacia, para que sepan que como punto de venta y como de vía digital. No acepten recomendación de farmacéuticos, vayan con el médico. No les cuesta nada, bueno, sí les cuesta como 50 pesos en la farmacia. Que tenga, por supuesto, anexo a ella, ¿no? Por ejemplo, farmacia del ahorro. Bueno, creo que no les cuesta. Ahí la consulta es, entre comillas, gratis, porque pues no hay nada gratis. Creo que en San Pablo también hay, en Benavides, o sea, es decir, en todas las cadenas grandes me parece que sí hay, en algunas medianas como son las genéricas, ¿no? Entonces vayan con los médicos. Los médicos que están en consultorios no valen menos de los médicos que trabajan en el IMSS, y tampoco que los médicos que trabajan en un hospital privado. Normalmente los médicos que trabajan en farmacias son médicos que son recién egresados, pero que tienen la información confiable para que puedan ser tratados ustedes. Que a lo mejor tienen menos experiencia, por supuesto, tienen menos experiencia, pero de que saben tratar enfermedades de ese nivel o de ese calibre, o que tienen que atenderse a farmacias, lo saben hacer. No porque los vean jóvenes, no porque precisamente acaban de salir de alguna carrera. No, bueno, la mayoría, no todos. Hay muchos médicos que ya tienen experiencia y están trabajando ahí. Pero aunque seas de esa manera, vayan con el médico. No les cuesta 50 pesos la consulta que hay ahorita. Antes eran 30. Yo trabajé en una y cobraba 30. Es un tema. Sabemos que cobrar 30 pesos de consulta es una grosería. Pero ahorita no se trata de nosotros, se trata de las farmacias y de ustedes, en el tema que estamos tocando. Entonces, por favor, vayan con el médico. Vayan con ellos. La farmacia es importante actualmente en nuestro país, y que las quiten va a ser muy malo. Ahorita la atención que tienen los consultorios anexos a farmacias es igual o mayor a la atención que existe en el IMSS. Si el IMSS está saturado, la gente prefiere farmacias. Y aunque no está saturado, la gente prefiere farmacias, porque está más a la mano, es barato, vaya, y la atención es mucho más rápida, mucho más eficiente en tiempo. Entonces, hagan las cosas bien, amigos, por favor. Hagan las cosas bien. Amigos médicos, actualícense. Siempre actualícense. No porque trabajen en una farmacia, no hay ninguna diferencia de trabajar en una farmacia en el sentido de la actualización. Siempre hay que tener la responsabilidad de actualizarse y de que se cuente con la información más actual. No porque trabajes en una farmacia no lo vas a hacer. Y ya si te cambias de trabajo al Hospital Ángeles Pedregal, por ejemplo, sí lo vas a hacer. No, tiene que ser siempre. Siempre. Entonces, esa es la cuestión, lo que quería yo informarles, la plática que
que tuve con esta universidad, y creo que es importante manifestarlo en este podcast, porque bueno, hay un alcance un poco más allá, no solamente en la universidad. Es importante, sin duda alguna, la resistencia a antibióticos, que se los mencione. Si quieren, después hablamos un poquito más a profundo del tema de la resistencia a antibióticos, para que sepan por qué se da, qué consiste en toda esta cuestión, para que de verdad tomen en cuenta este dato y este punto. No se automediquen, porque para pronto esto sí nos va a matar, sí va a haber una consecuencia muy grave. La pandemia fue muy grave, por supuesto, hubo muchos muertos, pero la resistencia a antibióticos no va a ser comparable. Va a ser una cuestión muy, muy seria si no hacemos algo actualmente. Entonces, por favor, acudan con un profesional y del orden y en el orden que yo les acabo de mencionar, desde primero, segundo y tercer nivel. No saturen servicios que no tienen que estar saturados. Vayan a primer nivel siempre primero. Obviamente, si se fracturan una pierna, los tienen que atender segundo nivel o tercer nivel, dependiendo. Pero si están enfermos de gripa o de dolor del estómago, no saturen tercer nivel, por favor. Pero bueno, fue un gusto. Desde el día de diciembre no hacíamos un podcast. La verdad me da mucho gusto volver a interactuar con ustedes. Y por favor, cualquier situación, escríbanme a mi correo electrónico andermoctezuma92@gmail.com. Vamos a tener la sección de noticias. Yo creo que el día jueves vamos a dar obviamente lo último, lo más actual de medicina que voy a encontrar. Vamos a seguir con esa sección. Y yo creo que el día jueves nos estaremos escuchando, o al menos ustedes a mí y yo interactuando con ustedes. Y cualquier situación, por supuesto, a mi correo electrónico. Y va a haber un poco más de actividad en las redes sociales, más bien en las plataformas, en Spotify, en Amazon Music, en Deezer, en iHeartRadio, en Apple Podcast, en todas las plataformas que de radio escucha y de podcast que puedan tener. Ahí vamos a estar. Entonces, por favor, tengan mucho, cuídense mucho, tomen en cuenta estos consejos. Por favor, no lo echen a la basura. Háganme caso, por favor. Vamos a hacer que esto cambie y pues no de la noche a la mañana, pero al menos pongan ese granito de arena que es necesario para que las farmacias funcionen bien, para que ustedes tengan un mejor nivel, una mejor atención, dependiendo de cómo hagan las cosas. El orden que les acabo de comentar, no se automediquen y no sobrevaloren, más bien, no infravaloren a un médico de farmacia. Por muy joven o muy viejo o simplemente porque son de farmacias, no los infravaloren. Son médicos buenos, son médicos que estudiaron, son médicos que sacrificaron el mismo tiempo.